En Inglaterra, el siglo XVII estuvo marcado por el enfrentamiento bipartidario entre los simpatizantes de la monarquía absolutista del derecho divino y los que apoyaban la Ancient Constitution. Este conflicto se intensificó con la aparición de una tercera inclinación, la defensa de la supremacía del Parlamento. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles fueron los hechos del siglo XVII que marcaron el constitucionalismo moderno? Desde 1603, el sucesor de la corona inglesa fue Jacobo I, anterior rey de Escocia. Esto produjo una era turbulenta, la dinastía de los Estuardo, caracterizada por sus conflictos con el parlamento y con los grupos religiosos. Este enfrentamiento tuvo un punto crítico en la Guerra de los 30 años, pues Jacobo I debió convocar el parlamento para solicitar recursos, los cuales fueron entregados con moderación para evitar la creación de un ejército permanente a la disposición de la corona. En medio de las tensiones, la Cámara de los Comunes generó la Protesta, un documento que buscaba establecer el desarrollo de la libertad del Parlamento. Con la muerte de Jacobo, Carlos I accedió al trono. Su reinado se caracterizó por la creciente hostilidad entre la corona y el Parlamento inglés a raíz de sus tendencias absolutistas. Esto aumentó con la disolución del Parlamento corto y la negativa del mandatario de cumplir con las garantías políticas. Dicha tensión llevó al Parlamento a dotarse a sí mismo de poderes haciendo frente al poder de la corona. Durante su reinado, también se persiguieron las religiones que diferían con el anglicanismo, provocando la rebelión escocesa, que empeoró mucho la situación política del reino. Los primeros combates de la guerra civil fueron favorables para el rey, pues tuvo ayuda militar de Francia, y el parlamento, por otro lado, se dividió en dos: los llamados cabezas redondas y los caballeros constitucionales. Sin embargo, las milicias de la realeza fueron derrotadas en Marston Moor y Naseby. Las divisiones del parlamento sirvieron al rey para rehabilitar sus fuerzas y comenzar una segunda fase en la guerra civil, la cual no duró mucho, pues las fuerzas antimonárquicas abandonaron sus diferencias y lograron vencer a Carlos I. Esta derrota facilitó la purga en el parlamento de los presbiterianos, que evitaban la supresión de la monarquía, creando así el parlamento residual, en el que se proclamó que el pueblo es, después de Dios, el origen de todo poder justo. Así, se condenó a muerte a Carlos I y se declaró por primera y única vez la República Inglesa del Commonwealth. Abolida de la monarquía, Inglaterra se convirtió en una república, pero solo en la teoría. El Consejo de Estado, encabezado por los generales del ejército, pasó a ocupar la silla del rey. Mientras tanto, el Parlamento continuaba desarrollando sus funciones cada vez con menos poder hasta ser dominado por el Consejo. Se había instaurado un régimen militar y el intento de establecer una república parlamentaria había fracasado. Con ansias de brindar una buena imagen, se disolvió el viejo Consejo de Estado y se instauró uno nuevo, presidido por el general Oliver Cromwell. Asimismo, se formó otro parlamento. Entretanto, el general y sus oficiales asumieron la tarea de elaborar una Carta Nacional que se convertiría en la primera y única constitución escrita de Inglaterra. Se integró a la ley una especie de monarca con autoridad limitada, denominado protector. Cabe mencionar que también reconoció funciones vitales al Parlamento. Con todo, el poder finalmente quedó en manos de Cromwell. Sin embargo, con la posterior muerte del general y la ausencia del Parlamento, el derrumbe de la República fue inevitable. Con el fin del protectorado, la monarquía regresaría a Inglaterra gracias al Parlamento de Convención, que invitó a Carlos II a ocupar el trono. En este periodo se intentó conciliar al Parlamento con la corona mediante el Acuerdo de Restauración, ideal que no pudo concretarse, producto de las tensiones y desconfianzas del Parlamento con la corona. En el marco de la Restauración, las leyes expedidas por el llamado Parlamento Caballero tuvieron un contraste entre libertades, como el Habeas Corpus Act de 1679, que establecía limitaciones al poder político respecto al derecho a la libertad personal, y restricciones, con otras leyes que pretendían perseguir las corrientes católicas y no conformistas. Se dio fin al Parlamento Caballero y se dio comienzo a una predominancia de la oposición en las cámaras. En este contexto surge la Exclusion Bill, para impedir la coronación del Duque de York, lo cual dividiría el Parlamento en los partidos de Tory y Whigs. Ambos pretendían mantener la estructura gubernamental. No obstante, los primeros exaltaban la corona mientras los segundos la voluntad del pueblo. Pese a que hubo una mayoría de Whigs en el Parlamento y con la disolución del Parlamento de Oxford,
los Tories se impusieron y facilitaron el ascenso del católico Jacobo II al trono. En su reinado continuó la persecución hacia la oposición. Se conoció que el objetivo del rey era restaurar la Iglesia Católica cuando otorgó los puestos en el gobierno, ocupado por los Tories, a los católicos, generando un rompimiento muy importante en las relaciones del rey inglés con quienes lo apoyaban. Entonces, como resultado de unas conferencias secretas con presencia de líderes Whigs y Tories, se concluyó que era necesaria la rebelión armada. Posteriormente se invitó a Guillermo de Orange, esposo de María, una de las hijas del rey Jacobo II, quien desde Holanda decidió apoyar la causa con su ejército. Finalmente, el rey inglés escapó a Francia. Entonces, para evitar la anarquía, se estableció un parlamento anticonstitucional, ya que no hubo un rey que lo convocara. Irónicamente, dio origen al pensamiento constitucional moderno inglés, para debatir las posturas frente a la situación, concluyendo que el trono estaba vacante y que no debería ser ocupado por un papista. A su vez, se redactó el documento conocido como Bill of Rights, piedra angular del moderno edificio constitucional inglés, en el cual se trataron temas como los derechos del pueblo, el que ninguna persona católica pudiera acceder al trono, restricciones tanto a la corona como al parlamento, entre otros. En conclusión, el impacto más importante de la Revolución Gloriosa en Inglaterra fue la nueva concepción del poder político y del gobierno en el arreglo constitucional. Además de buscar mantener el equilibrio institucional de épocas medievales, ahora el consentimiento del pueblo era indispensable para la existencia de la autoridad. El Parlamento, reflejo del consentimiento del pueblo, pasó a ocupar el centro del poder y del Estado inglés. Ahora del pueblo emanaba el poder. La tolerancia religiosa se formalizó en las leyes, y las batallas entre las facciones protestantes cesaron una vez más. Esta libertad de cultos en Inglaterra protestante sentó las bases de los derechos propios del liberalismo moderno que aún se encuentran vigentes. La supremacía de la ley volvió a reinar aplicando para todos, nobles y plebeyos. Los estatutos y leyes promulgadas por el Parlamento limitaban los poderes tanto de la monarquía como del Parlamento mismo. Los nuevos reyes, sucesores de Jacobo II, garantizaron su sumisión ante la Constitución y el respeto a los derechos de los súbditos. Asimismo, la jurisdicción ganó independencia y la justicia resurgió de ser tantos años manipulada por el rey, dando fin a este periodo, como muestra de la importancia que los hechos narrados en este video tuvieron para el constitucionalismo moderno.